Grupo Análisis Lacaniano. El grupo analista lacaniano. Autor. Licenciado. Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista. Investigador. Derechos reservados. Grupo Análisis Lacaniano. Efectivamente, y debemos recordar a título anecdótico, el encuentro entre Pichon y Lacan en París en 1951. Pichon siguió con sus estudios sobre grupos y sociedad y Lacan con su teoría del significante. ¿Es posible un coordinador o un psicólogo social lacaniano? Me inclino por la afirmativa. Todo el problema radica en considerar que todos nos comunicamos con el lenguaje, la palabra, y que todos escuchamos, por lo que, el psicoanálisis lacaniano se funda en una teoría del significante, que nos lleva a otra forma de escucha, a otra forma de posicionamiento ante el grupo, a otra forma de concepción sobre la psiquis, la subjetividad, la comunicación, las intervenciones sobre las transferencias, las estructuras clínicas, entre otros. Con Lacan, el coordinador de grupo se sale del rol de amo del saber para posicionarse de otra manera, a los fines de transmitir saberes como un profesor ni el rol de otro que presiona, que persigue, es decir, se sale del rol del perseguidor. Es un posicionamiento diferente, más allá del eje imaginario, de todo discurso y vamos a estudiar los detalles de tal posición así como construir y proponer una explicación de la dinámica grupal desde la teoría del significante, de Lacan. Sin embargo, vamos a considerar otras concepciones sobre el deseo, como el de Spinoza, a los fines de reorientar la labor de los coordinadores hacia un necro novedoso y que actualice la propuesta desde los últimos avances en el campo del psicoanálisis y de la teoría y praxis grupal. Finalmente, en todos los capítulos, vamos a buscar similitudes entre Freud, Pichon y Lacan como forma de articular saberes previos e integrar el corpus de dichas propuestas en una concepción, grupo analítico, del tema. ¿Quién fue Jacques Lacan? Jacques Lacan fue un psicoanalista francés que logró retraducir el psicoanálisis desde los aportes de la lingüística y la antropología. De una sacó las propiedades del lenguaje y del otro, la eficacia simbólica, y el orden cultural. Lacan propone una relectura de Freud, una vuelta a los textos de Freud y su descubrimiento del inconsciente. Considera que el fundamento del aparato psíquico es el inconsciente definido como la otra escena, y que se articula, como un lenguaje, lo que no significa que se reduzca al lenguaje. Sobre todo habla de su eficacia simbólica para determinar nuestro comportamiento consciente. Para él, somos seres de lenguaje, lo que caracteriza nuestra condición de ser de palabras. La palabra es eficaz para transmitir la verdad, inconsciente y desconocida, del sujeto, verdad oculta que surge como efecto de sentido del otro discurso, que habla más allá del discurso consciente. Lacan utiliza un modelo matemático, matemas, para explicar el funcionamiento del aparato psíquico, en un intento de ir más allá de los personajes y graficar la estructura de la subjetividad. Para Lacan, la identidad asumida constituye la faz imaginaria que definió como yo. Diferencia entre el yo y el sujeto del inconsciente, sujeto sujetado por sus deseos inconscientes o la verdad de su historia singular ignorada, saber no sabido, aunque eficaz para determinar nuestro destino. El nivel del yo y sus relaciones, que llama eje imaginario, eje de las imágenes, fantasías, pensamientos, ideas, creencias, etc. Es el eje en que el yo se comunica con otros yoes y es solo el nivel de los malentendidos y conflictos imaginarios del ser humano. Según este mundo imaginario formado por el yo, nos representamos la realidad que observamos. Desde este yo ilusorio, nos localizamos en la mirada del otro como espejo, como semejante. Es el yo que se identifica o asume cualidades de su semejante, así como el yo que cree pensar, sentir y hacer libremente. El eje imaginario es especular, el campo de la alienación en la imagen del otro, donde localizamos nuestra identidad. Esta es la paradoja perpetua del ser humano. El ser humano no encuentra su identidad desde sí mismo, sino desde el otro exterior. Y esto lleva a desear ser como el otro. Por otra parte, lo grupal es un campo de tensiones, de identificaciones excluyentes, donde hay un solo lugar para dos o más, lo que lleva a la lucha, las competencias y la agresividad humana. En la agresividad lo que se defiende es la propia identidad, el propio deseo que retorna desde el semejante. Lo que deseamos es el deseo del otro. Como los chicos, deseamos lo que posee el otro. En este eje, solo cabe el o yo o el otro, porque el deseo de uno aparece como el deseo del otro. Lo que funda el campo común de los conflictos humanos. En este eje imaginario, de rivalidad básica, la función mediadora y de pacificación le corresponde a la palabra. El discurso permite superar la rivalidad imaginaria porque posibilita la introducción de normas preexistentes, el orden cultural, las reglas sociales, los valores, la moral, etc., que regulan los encuentros imaginarios, so pena de anulación mutua. No obstante, el aparato psíquico posee otro eje que permite ordenar e insertar el mundo imaginario del yo en el orden simbólico del lenguaje y la cultura, es el eje simbólico.
Es el eje de la otra escena, el otro discurso que habla a través del yo en sus enunciaciones. Es lo que llamamos gran otro, el inconsciente, articulado como un discurso ajeno al propio sujeto, pero que habla su verdad reprimida en el inconsciente. A través de los fallidos de palabras, olvidos, sueños, síntomas neuróticos, chistes, etc. El yo es hablado por el discurso del otro. En otras palabras, el otro es el personaje indeterminado, representación inconsciente, que guía las relaciones imaginarias y reales. Lo nombra a, inicial de autre, u otro en francés. Este otro discurso hace corte en el eje imaginario del discurso consciente del yo que cree decir su verdad, cuando esa verdad solo se interpreta a través de las formaciones del inconsciente que son los lapsus, olvidos, chistes, lagunas, síntomas, etc., también llamados formaciones del inconsciente. Esta tarea compete al psicólogo, mientras que en la vida cotidiana, solo recibimos indicios difusos de nuestro inconsciente. En el lugar del otro, tenemos inscripto nuestro destino, o programa de vida. Así, un hijo, descubre un día que su vida solo fue una repetición de la historia paterna o materna, con pocas variantes. Entonces, el yo, lo que consideramos que somos, es hablado o atravesado por el inconsciente, el discurso del otro, la otra escena, que aparece a través de la palabra y sus equívocos o lagunas. El inconsciente u orden simbólico inscripto en la subjetividad, se da gracias a la operación del complejo de Edipo, la prohibición del incesto resultante, el orden cultural, y los intercambios simbólicos. Para Lacan, el sujeto es efecto de sentido del discurso del otro. El yo está más del lado de la imagen que se asume. Lo que permite diferenciar cada subjetividad depende de lo que está escrito en el otro o inconsciente. Es lo que dice si uno es un histérico, un obsesivo, un fóbico, entre otros. Un inconsciente estructurado como un lenguaje. Para Lacan, el inconsciente está estructurado como lenguaje, pero no se reduce al lenguaje. El funcionamiento del inconsciente sigue el mecanismo del lenguaje, compuesto por la metáfora, o condensación, y la metonimia, desplazamiento. La metáfora consiste en sustituir un término por otro, un significante sonoro por otra, apareciendo el significado como efecto de esta sustitución. Decir que un individuo tiene grandes ideas, es hablar de su inteligencia, o decir que un individuo pasó como un avión, es hablar de su prisa. De la misma forma, los síntomas, como una parálisis o una afonía, aluden a cuestiones sexuales reprimidas y que aparecen a través de sustitutivos deformados. Lo mismo sucede con los símbolos de los sueños, donde un bastón alude al símbolo fálico, montar un caballo a las relaciones sexuales y cuestiones afectivas, etc. Otro ejemplo se da cuando digo, yo tomo un vaso de agua, lo que se diferencia de tomar el vaso. O decir, 30 velas. Aludiendo a 30 naves en suma, la metáfora significa que cada significante, síntomas, sueños, palabras, condensa significaciones varias. Una tos, una afonía, náusea, desmayos, etc. Condensan contenidos sexuales en forma indirecta o disfrazada. El síntoma constituye un símbolo o significante de un significado oculto en el inconsciente. Hablamos de significantes, porque cada producto del inconsciente constituye un símbolo representativo, con múltiples significados. La metonimia consiste en que los deseos reprimidos, más allá de la conciencia, son desplazados sobre significantes nimios y sucesivos. Cuando el odio inconsciente hacia es desplazado sobre B o el hacer hincapié en una fantasía bonita para encubrir fantasías temidas. Gracias a la metáfora y la metonimia, el significante se desplaza y condensa en forma sucesiva, llevando la verdad reprimida o deseo inconsciente y con independencia de la voluntad consciente. El lenguaje del sueño nos ayuda a entender el significante. Si recordamos a Freud y el proceso primario, con que opera el inconsciente, sabemos que hay desplazamientos y condensaciones, como el caso del sueño donde las significaciones importantes son desplazadas sobre imágenes niñas, sin importancias. Se desplazan a los fines del disfraz del sueño por lo que llamó elaboración onírica. Citemos un texto de Psicología. Los sueños, puesta en escena, de los deseos inconscientes. Para el psicoanálisis, los sueños son manifestaciones del inconsciente y constituyen una vía regia para llegar a sus contenidos. El sueño se define como la satisfacción de un deseo reprimido y como guardián del dormir, para no despertar. Cuando despertamos, lo que recordamos es el contenido manifiesto del sueño. Al descomponer el sueño en sus diversos elementos a través de la asociación libre, en la terapia, podemos acceder al contenido latente, o sentido oculto del sueño. Gracias a los símbolos, el inconsciente manifiesta su verdad en forma indirecta o simbólica. La vida sexual, los impulsos agresivos, deseos y fantasías.
Los símbolos sexuales típicos del órgano genital masculino son los objetos alargados como bastones, paraguas, armas, corbatas, herramientas, serpientes, proyectiles, misiles, etc. Los órganos femeninos son simbolizados por estuches, cofres, objetos huecos, cuevas, bolsillos, cajas, etc. Las relaciones sexuales son representados por un subir escalera, montar a caballo, entrar en el agua, volar, movimientos, etc. Los sueños pueden ser claros, difusos o de angustias, pesadillas, pero todas expresan de manera simbólica, problemáticas afectivas o deseos. El sueño permite una descarga catarsis de los deseos, indispensable para el equilibrio psíquico. Incluso, a través del sueño se solucionan problemas intelectuales, como el caso del célebre químico Akekule, quien logró encontrar la fórmula del ciclo pentano a la vuelta de un sueño en que soñó una víbora que se mordía la cola. Ejemplo de sueños. Un niño solicita un postre que se le niega y en la noche sueña que come un postre enorme. Una joven sueña un auto, que luego del análisis, resultó poseer detalles del auto de alguien importante para ella. Lo simbólico, lo imaginario y lo real en Lacan. Contrariamente a toda la historia de la psicología anterior, que sostenía dos registros sobre la realidad subjetiva, a saber, la mente y la realidad, el mundo de la fantasía y la realidad, Lacan habla de tres registros. El mundo imaginario que ya vimos como función del yo, el registro simbólico como manifestación del inconsciente y lo real, a los cortocircuitos entre lo imaginario y la realidad debidas a la irrupción de los contenidos del inconsciente, como los síntomas penosos, o acontecimientos sorprendentes o traumáticos. Lo real es todo lo que está fuera del sentido, que se torna enigmático, incomprensible. Lo real es lo que sorprende, cuando sentimos que nuestra vida no marcha, como una pregunta enigmática y con sentimientos de pena. Es cuando debemos pensar en un psicólogo, para revisar la propia historia ignorada. Como ya lo enunciamos, con anterioridad a esto, se hablaba solo de dos registros. El imaginario, creencias, fantasías, pensamientos, etc. Y la realidad, lo que llevaba a parcializar la visión sobre nuestra vida psíquica. Esto también significó olvidar el descubrimiento del inconsciente y su repercusión sobre nuestra conciencia. Más allá del yo y sus síntomas o su historia imaginaria, y como efecto de sentido, aparece el eje simbólico A. El sujeto versus su inconsciente, siendo el sujeto, aquel de quien se habla, aquel de quien el yo realiza una historia astuta y mentirosa, pero aquel de quien el inconsciente habla a través de la palabra. El eje simbólico y su razón de ser es el ser del sujeto. Ser sujeto es ser sujeto deseante, sujeto a la búsqueda perpetua de ser lo que fuimos en la infancia mítica en que se fundó el deseo. Deseo enigmático que nos esclaviza a una búsqueda perpetua o pasión de ser. Un intento perpetuo de volver a ser, su majestad el bebé. Una pregunta insiste siempre desde este eje simbólico, la pregunta por el ser, ¿qué es ser una mujer? ¿Qué significa tener el cuerpo que tengo? ¿Qué desea un hombre de una mujer? Esto en el caso de la mujer. En el hombre, la pregunta alude a algo más radical. ¿Existo? ¿Estoy muerto o vivo? De ahí la necesidad de probarse, de sentirse vivo, en los sujetos masculinos. Son preguntas siempre insistentes, que nos hacen problemáticos, siendo la neurosis o la locura, interrogantes sobre el ser, aunque de manera cerrada, de ahí la necesidad de un psicólogo para retomar la búsqueda de manera más creativa. Es quien se especializa en la lectura del inconsciente o discurso del otro y su enigma. Jacques Lacan, la lingüística y la teoría del significante. Entonces, Lacan rompe el signo lingüístico del estructuralismo de Saussure y otros. En este sentido, Ferdinand de Saussure propuso un signo lingüístico, compuesto por un significante, o parte sonora, la palabra, la parte material como grupo, y el significado, o concepto de grupo. De esta manera, una palabra es un signo, que remite a un significado, con lo que el lenguaje implica un proceso donde poseemos el código, para decodificar lo que otros dicen. Cada término del lenguaje adquiere valor en su opositividad, negatividad y relatividad, o mejor, el valor es contextual. Así, cada palabra adquiere nueva significación según el contexto verbal en que se la pronuncia. Pero este predominio de la significación o de un concepto por sobre el significante vino a ser controvertido por el propio Lacan con su teoría del significante, rompe el signo, en el sentido en que da vuelta la tesis de Saussure y adjudica un predominio del significante por sobre el significado. Es decir, cada significante como símbolo tiene varias significaciones y no unívoca como el significado en Saussure. Esto porque tales significaciones son inconscientes y obtienen múltiples lazos con otros símbolos significantes. Así, un significante es el símbolo de varias significaciones reprimidas en el inconsciente. Un síntoma, un gesto, cierto tono de voz, una idea, una frase, etc.
pueden adquirir el rango de significantes, porque remiten a algo reprimido y cuya significación surge a través de las formaciones del inconscientes, como el sueño, un lapsus, un chiste, un silencio, una connotación, etc. De modo que, lo que conocemos como comunicación, no consiste en un intercambio de palabras con ciertas significaciones dadas como institución, sino intercambio de símbolos significantes, que aluden a significaciones ocultas en el inconsciente, como cuando entendemos lo que chiste quiso decir. Allí le atribuimos significaciones ocultas. Un sujeto puede contar una fantasía y considerar algún aspecto del mismo, y cuando asocia sobre el mismo, nos damos cuenta que remite a ideas reprimidas, como el verdadero sentido de tales símbolos, como sucede en el caso de un sueño. Invitamos al sujeto a asociar sobre tal, como el caso de haber soñado un sol, como símbolo masculino, ser el recuerdo de una niña cuando dibujaba con el padre, ser también parte de un símbolo masculino, etc. Luego sueña un dado, que también la lleva a asociaciones respecto del padre, que era jugador compulsivo y maltrataba a la madre, como a ella le sucede hoy día con su hombre. Continúa trayendo sueños, y esta vez que soñó una paragua, también símbolo masculino que asocia con el padre, a quien acompañaba y disfrutaba ver cómo golpeaba la punta del paraguas sobre el piso. Finalmente, y ya cuando iba a dejar el análisis, sueña un cartel que decía yo. Entonces, con esos símbolos, el analista le dice, deja el análisis, a lo que responde que no ha surgido nada interesante como para que continúe. Entonces, concatenando los 4 sueños, el analista le dice, como que no, soñó un sol, un dado, un paraguas y un cartel que decía yo, como indicador de que se va por el cartel en la ruta y el yo. Y, relacionando su sueño, si tiene inconvenientes con un sol, dado, paraguas, yo, como su mismo padre era soldado, y tenía problema con su madre como así con su hombre también jugador compulsivo, entre otros. Entonces, como coordinador lacaniano, no escuchamos signos sino significantes, que remiten a una verdad reprimida, a la historia del sujeto, a su verticalidad, aunque, desde Pichón, tales símbolos siempre se vinculan con la horizontalidad de un grupo porque conlleva significaciones vinculadas. Cuando un sujeto manifiesta algo, como portavoz, no solo habla de él sino también de la historia del grupo. De modo que, tenemos un doble inconsciente, en el caso de la situación grupal. 1. Un inconsciente subjetivo, que habla a la manera en que lo indica Lacan, pero también y vinculado. 2. Un inconsciente grupal, como historia conjunta, como lo que se comparte, el inconsciente grupal, si lo vemos desde J.L. Moreno. Al respecto, Moreno considera un inconsciente, como lo que surge en el grupo, en el vínculo, como lo común, lo que sostenemos incluso sin tenerlo en el plano de la conciencia todo el tiempo. Es lo velado, procesos, la historia del grupo, procesos ocultos, liderazgos a lo Bayon, entre otros. Así, lo que soñamos es solo un disfraz de un deseo inconsciente que se juega gracias a que fue despertada por un resto diurno, o suceso del día anterior. También, las imágenes se condensan en un todo nuevo, compuesto, donde podemos encontrar varios símbolos, como opuestos que se funden, una mujer con rasgos de la esposa y la suegra, etc. En Lacan, tenemos metáforas y metonimias, como condensación y desplazamiento, alternativamente. Es la operatoria del inconsciente como lenguaje, como estructurado como un lenguaje, como lo que Freud llamó proceso primario. Digamos en términos grupales, todo lo que un sujeto asocia en grupo constituye una puesta en escena de su deseo inconsciente, donde condensa imágenes, ocurrencias, fantasías y desplaza significaciones sobre temas supuestamente insignificantes pero que remiten a su deseo inconsciente. De modo que, sus quejas y demandas remiten a su deseo particular, que difiere de un sujeto obsesivo a otro histérico, etc. De modo que, cuando asocia, cuando habla además de su subjetividad, de su rango de sujeto del inconsciente, como su posición respecto del otro como inconsciente, desde Lacan. Es un otro, como el autre, en francés y que remite a este discurso inconsciente, esta lengua que el sujeto habla. El eje imaginario, de todo grupo. En el grupo, los vínculos poseen un eje imaginario, de naturaleza tensional, como el yo, típico, la guerra de egos, propio de lo imaginario. Son los yoes que equivocan el foco y se enfrascan en la lucha por el reconocimiento, en una lucha a puro prestigio, incluso, como dialéctica del amo y el esclavo, para someter al semejante a los propios deseos. El grupoanalista lacaniano interviene este eje solo para recordar que estamos en el grupo para solucionar la tarea, para el pasaje desde el yo, y las ansiedades de bases a otro momento, depresivo, de enfrentar y elaborar la tarea. Y esto ya desde Pichón. Según el esquema Z, de Lacan, que ya elaboramos al comienzo, este eje tensional e imaginario, como resistencia a la tarea,
donde se juegan las defensas esquizoides, que es, desde ya, resistencial, implica otro eje, el eje simbólico, que es discurso inconsciente que se infiltra en el discurso imaginario y que el analista de grupo debe considerar. Allí es donde debe recordar, la regla fundamental, es el asociar libremente en el marco del grupo. Llevado a la tarea, sería la regla de enfrentar la tarea, para el pasaje al momento del proyecto. Entonces es cuando permite al grupo superar el momento resistencial de lo imaginario y el pasaje al momento simbólico de asociar, de enfrentar la tarea. Lo real, en Lacan y en el grupo. Habíamos tematizado lo que es el inconsciente como lo simbólico y como lenguaje en Lacan, así como lo imaginario, como plano de los yoes que buscan reconocerse, imponerse, agredirse, etc. Sin embargo, en Lacan hay un concepto que es muy difícil de entender y es, lo real, como un registro en su trilogía conocido como RSI. Lo real, allí no es la realidad tal como la definimos como yoes que usamos el lenguaje. Lacan lo define como una búsqueda imposible, como lo imposible de lograr, que es encontrar el objeto perdido, ya en allá lejos y hace tiempo, es decir, en el complejo de Edipo en el proceso de subjetivación, donde gracias a la metáfora paterna y el lenguaje, el sujeto es tocado por la ley del lenguaje y accede a la cultura, a un discurso compartido. Eso imposible en Lacan es entonces la imposibilidad de volver a lugar santo, al lugar donde ser era el falo, que completaba al otro primitivo, que es la madre. Está perdida pero ha pasado al rango de objeto del deseo, que detona y motiva la búsqueda siempre renovada. Es la imposibilidad de volver al objeto incestuoso o madre, porque está perdido, prohibido, interdicto por la cultura. Imposibilidad de volver al momento del goce no tocado por la ley, el goce de lo primario. Con el advenimiento del Edipo y la función del lenguaje de separar al infante del deseo de la madre, se instaura la pérdida y la búsqueda, quedando rasgos de este otro primitivo, como objeto causa del deseo, que, por ejemplo, para el hombre es la mujer la que cumple el rol de encauzar su deseo. En rueda grupal, la búsqueda que motiva a los integrantes, la motivación fundamental, es esta búsqueda inconsciente, que los integrantes desplazan en la carrera, en la tarea, en lo que imaginan que van a lograr, que es algo imaginario, de que van a encontrar eso valioso perdido ya a rato. Solo logran desencuentros, porque lo que imaginarizan como el hallazgo del objeto no es sino un falso encuentro. De modo que, el coordinador tiene como aliado al deseo de todo sujeto en su búsqueda afanosa del objeto perdido, pero que cambia de un sujeto a otro, porque un histérico se torna quejoso, así como un obsesivo se enfrasca en la imposibilidad de concretar su deseo. Sin embargo, el deseo inconsciente de cada sujeto es ya algo legalizado en el sujeto porque implica el toque de la ley del lenguaje, porque el lenguaje negativiza el goce primario, erige el deseo como defensa ante lo real ya prohibido, y mantiene al sujeto en el marco de la cultura, de los intercambios regulados, la realidad compartida, y llamamos a este sujeto neurótico. Es muy distinto en los psicóticos, que nunca fueron tocados por las varas de la ley, y el Edipo fallido, implica que el sujeto nunca accedió a la ley del lenguaje, la realidad compartida, y su discurso será el del delirio, de por sí autístico. Sin embargo, como coordinador, la segregación o la facilitación del chivato, para expulsarlo no es la operatoria correcta. Un psicótico requiere un contexto grupal para estabilizarse y para lo mismo, el delirio debe ser facilitado por ese el mecanismo de curación, tal como nos lo enseñó ya Freud en su caso Schreiber. Lo que tanto se teme como delirio, es el intento de curación, y desde el modelo lacaniano, la dirección de la cura, en psicóticos es la estabilización, vía el delirio, plasmado como arte, como laborterapia, como deporterapia, como sublimación creativa, como proceso creador, si lo vemos desde la psicología social del arte. Intervenciones sobre la transferencia grupal. En el campo grupal, la transferencia es resistencial y se opera en un momento del proceso grupal para estancar el desarrollo de la tarea. Sin embargo, durante la tarea, también se presenta como falsa conexión, como transferencia de los vínculos del sujeto y su historia sobre el coordinador, y su lógica es el reino del estereotipo. Recordemos que para Freud, la transferencia implica la puesta en acto del deseo, donde el coordinador es considerado como resto diurno, sobre el cual se transfiere el deseo, emociones, buenas y malas, confundiendo al mismo con personajes importantes que han cautivado al sujeto en su historia emocional. Así, el coordinador puede parecer un padre severo, indiferente, etc. Sin embargo, esta transferencia de sus vínculos internos sobre el grupo, como proyección de fantasías inconscientes, resulta ser regular en todo grupo. El sujeto identifica al coordinador con algún personaje de su historia en un intento de instalar su visión de la situación, buscando incluso forzar la relación. Es, para Lacan, el inconsciente puesto en acto, un deseo que la motoriza, una estrategia imaginaria y una estrategia simbólica donde busca una forma de intersubjetividad acorde con su deseo.
Implica la regresión del sujeto a fases de desarrollo de su yo, a momentos significativos que busca transferir, desde la lucha por el reconocimiento. De allí que la intervención del coordinador sea desde el eje simbólico, recordando las dos tareas fundamentales del grupo. 1. La centración en la tarea que descentra la transferencia subjetiva como estrategia para orientar hacia la tarea. 2. La tarea del grupo como grupo, por sobre el intento de toda subjetivación de la tarea, es decir, los objetivos grupales. 3. La tarea subjetiva de centrarse en los objetivos del grupo y del propio objetivo por el rol que se cumple en el grupo. 4. El rol del grupo y de los sujetos en la institución u organización, interferidos, por la transferencia de pautas regresivas, de índole resistencial. Sin embargo, lo que se transfiere conlleva significantes vinculados con el rol del analista, como demanda, como deseo que busca ser interpretado y elaborado, por lo que, el coordinador tendrá demandas que trasvasan su rol. Es por eso que todo grupo puede y debe ser articulado con instancias de análisis individual para tratar ciertos casos que lo requieran. Como grupo analista lacaniano, el coordinador no satisface las demandas del grupo o el sujeto porque su rol consiste en provocar la centración en la tarea, pero también la tarea de curarse, el descompletamiento del narcisismo, del sujeto que necesita aquella regresión de una identificación a otra a los fines de la subjetivación, que lo remite cada vez a su verdad como las capas de una cebolla. Es decir, el tratar la propia historia como verticalidad en el marco de la tarea, con un estilo propio en revisión, y donde la libre asociación y un marco grupal de escucha posibilitan tal regresión y desidentificación progresiva. Es decir, una doble regresión consiste en 1. La desposesión de las imágenes narcisistas que cautivan al sujeto y su puesta a debate grupal. 2. El paso de un significante a otro de su deseo y su vinculación con palabras, ideas, lenguaje. El coordinador escucha en silencio, interviene cuando la comunicación se detiene, interpreta un silencio como mensaje, un lapsus como emergencia de algo vertical, de algo vinculado con el deseo, de un sueño que se recuerda, de un síntoma, etc. A los fines de la tarea de curarse, elaborar la tarea y pasar al momento del proyecto. En definitiva, la tarea del analista consiste en promover el análisis en grupo de todo lo imaginario, del eje imaginario de las emociones, para posibilitar el pasaje al eje simbólico como verdad de cada uno, como historia verdadera de cada uno, ya libre de determinaciones imaginarias, las creencias del sujeto sobre su yo, y al mismo tiempo realizar la tarea del grupo. Es decir, su foco consistente en que se revele la verdad de cada uno, por un lado, y la verdad del grupo, su lógica, su tarea. Como interpreta un grupo analista lacaniano. Un grupo analista lacaniano interpreta en varios momentos, pero se encarga de escuchar la voz del inconsciente, o mejor, las formaciones del inconsciente, como un lapsus que devela las verdaderas intenciones y deseos, una fantasía que remite a significaciones reprimidas como verdad del sujeto. Verdad en relación a su historia verdadera, la que está más allá de lo que incluso él mismo crea sobre sí. Es decir, más allá del registro imaginario. Interpreta incluso una ocurrencia nimia, algo que no parece poseer importancia pero que sí lo posee porque conlleva significantes, o símbolos de significaciones inconscientes, reprimidas. Interpreta silencios, como respuesta a un grupo vivido como sensor externo, como superyo externo real. Interpreta una inhibición para la tarea, el no asociar, la retracción súbita o la salida eufórica, como vehículo de actitudes que lo remite a un estilo de subjetividad y al mismo tiempo, como respuesta al grupo. Es decir, el grupo analista lacaniano no interpreta enunciados verbales u oraciones, sino los cortes del discurso, los silencios, lapsus, lo omitido, lo que se silencia, lo que se insinúa, lo que simbólicamente significa una actitud, una resistencia, etc. Así como un síntoma, una angustia, una inhibición, que, sin dudas, nos remite a cómo Freud interpretaba los sueños. Resulta imprescindible el conocimiento del lenguaje del sueño porque allí encontramos la clave simbólica para la lectura de todo significante. Para decirlo en otros términos, el sujeto es, víctima de la represión, la barra que separa el sistema inconsciente del sistema preconsciente, consciente, y su discurso histórico incluso, solo tiene valor en el sentido de los aspectos capitales del mismo, es decir, los símbolos que nos remiten a lo que ya tratamos como, sol, dado, paraguas, yo. Si cabe una regla de interpretación grupal para el coordinador, podemos considerar entonces que, lo anodino, lo nimio, lo que parece insignificante, aparece como capital porque allí aparece condensado y metaforizado la gran verdad del deseo de todo sujeto. Es decir, el sujeto ignora la referencia simbólica de su discurso, de lo que dice, de lo que sufre y en tales símbolos, encontramos pistas sobre su deseo y verdad. En definitiva, lo implícito en esto son los pensamientos inconscientes, que van cobrando forma a medida que el coordinador posibilita la libre asociación, la interpretación de significantes y la construcción de la verdadera historia del sujeto. En definitiva, el proceso corrector, la curación,
Desde el psicoanálisis lacaniano es el paso de lo imaginario no simbolizado a lo simbólico de una verdad, de una historia que remite al sujeto a su verdad oculta. Posición del grupoanalista lacaniano. El grupoanálisis lacaniano, el coordinador pierde su rol de modelo identificatorio porque si es así, estamos en el registro imaginario y de lo que se trata es del inconsciente, o registro simbólico, donde encontramos la verdad reprimida, la verdadera historia del sujeto. De modo que no se presenta como ejemplo a seguir. Por el contrario, el grupoanálisis lacaniano va en contra de las identificaciones alienantes y se trata de descompletar al sujeto, y no de nutrirlo de imágenes cautivantes. Una señal de que el coordinador se ha posicionado como modelo a seguir es la idealización, que se sigue más tarde de la transferencia negativa porque el sujeto capta que no se trata del coordinador sino de él mismo y su problema. Otro tema es que la cuestión no cierra con el coordinador como referente principal porque incluso el suyo, debe ser descompletada, barrada, relativizada en relación a que toda interpretación es triangular porque interesa al sujeto, al grupo y al coordinador, pero aún, cuadrangular porque también implica lo social. De lo contrario, se obvia lo social, las ideologías de clases, los prejuicios de clase, modelos de mundos, etc. Y todo parece ser psiquismo. Sin embargo, la posición del coordinador es la otro, garante de la verdad, de lo simbólico, de lo social, la ley, las referencias o el ecro. Solo que, la patología de este lugar es la de pretender ser el amo de la verdad, que se torna impositiva y hasta deriva en perseguidor. De modo que, el autodescompletamiento es otra de las operatorias del grupoanalista lacaniano. En segundo lugar, el coordinador es el representante de lo simbólico, como ya lo remarcamos. Es el garante de la ley y las referencias y constituye su rol crucial. Pero solo para relativizarlo y particularizarlo en cada sujeto y grupo, porque la castración simbólica interesa a todos los términos. En tercer lugar, el coordinador representa a los otros, a lo imaginario del semejante, y que es el eje imaginario desde donde recibe reproches, transferencias positivas y negativas, hasta el famoso momento del amor de transferencia, que es también resistencial y que él debe superar vía interpretación, recordando la tarea grupal y de cada sujeto. El cuarto lugar lo recibe lo que Lacan considera como el lugar crucial del grupoanalista, la de hacer el muerto, al negativizar su moral, sus ideales, etc. Porque allí pone el silencio, pero también la mayéutica grupal, las preguntas que apuntan al sujeto y no la cuestión de la subjetividad del analista. Así, frustra las pretensiones subjetivistas, descompleta al sujeto y al grupo cuando se desvía de la tarea de asociar, de enfrentar la tarea, de proyectar hacia el futuro. Sin embargo, el grupo requiere cierto activismo del coordinador, por lo que, esta cuarta función queda relativizada desde la mayéutica grupal, que le sirve al coordinador para movilizar al grupo en su tarea de enfrentar la tarea de descompletarse como grupo y aceptar ser sujeto de deseo, de faltas, así como descifrar lo imaginario en simbólico como verdades subjetivas y como tarea del grupo, aprender, curarse, producir, etc. Nota final. La propuesta de un grupoanalista lacaniano es de por sí una empresa compleja. Comprender a Freud en relación a Lacan y a Lacan en relación a la lingüística, la filosofía, la lógica, etc. es también compleja. De modo que, el estudio de sus escritos 1 y 2, implica también lecturas de sus seminarios, también pasibles de ser estudiados en grupos de estudios por su complejidad. Invitamos entonces a esta apasionante aventura de indagación, operativa o action, research, y expandir el horizonte de expectativa de la psicología social lacaniana.